que es de Monterrey, tiene 2 maestrías, una en estudios pastorales, una en divinidad. Es el encargado de la diócesis de preparación sacramental, de confirmación de adultos y de rica para niños. Que su santo favorito es San Agustín. Sí, sí. Y que aparte canta y toca la guitarra. Y no sé qué más. Creo que también da clases en el seminario. Sí. También. Ok. Bueno, el señor Juan Carlos Moreno. Gracias, don Miguel. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran, hermanos? Bendito sea Dios. ¿Se escucha? Muy bien. Le propuse a Luzmilda, y gracias por la invitación, le propuse como tema historia de la iglesia, por varias razones. La primera de ellas es que precisamente es la clase que estoy enseñando ahorita en el seminario a los candidatos que se encuentran en rumbo al diaconado. Entonces, para no inventarme cosas más de lo que fuera de lo que estoy trabajando, ya estoy metido en esa clase ahorita, así que dije, ¿por qué no hacemos algo de historia de la iglesia? La primera, ahorrarme tiempo, ¿verdad? Siendo honestos. Pero también es muy importante para ustedes que buscan formarse, para eso están ustedes aquí, ¿verdad? Para eso vienen a un grupo de apologética, para alabar a Dios, para rezar, pero también su cometido por ser grupo de apologética, pienso debe ser eso, ¿verdad? Que ustedes quieren aprender, quieren crecer en su fe, y una de las mejores maneras de hacerlo es estudiando la historia de la iglesia. Ustedes sabrán que hay muchas personas que se convierten no tanto por haber sido convencidos por la veracidad, por la verdad de la doctrina católica, sino que muchas veces se convierten por la historia, a leer la historia de la iglesia, a leer que lo que los primeros cristianos enseñaban es correspondiente con lo que enseña la iglesia católica el día de hoy. Les cae el 20, ¿verdad? A muchos hermanos separados y dicen, pues estoy en el lugar equivocado, porque aquí donde estoy no concuerda lo que aquí el pastor me está enseñando con lo que los primeros cristianos después de Jesús, después de los apóstoles, enseñaron. Entonces es muy importante también desde esta perspectiva de la apologética, el estar bien afianzados en la historia de la iglesia. Y finalmente, pues también otra última razón, porque tenemos un Dios que es un Dios de la historia, es un Dios histórico, no es un Dios como aquellos mitos griegos, o si quieren algo más moderno, así como las películas de la Mujer Maravilla, ¿verdad? Que está medio mezclado con esos mitos de esos dioses que vivían allá en el monte Olimpo, ¿verdad? Y ellos allá arriba y nosotros acá abajo, ¿verdad? Los seres humanos como sus títeres, como no. Esa no es nuestra perspectiva. Para nosotros es un Dios de la historia, es un Dios eterno, sí, pero que en determinado momento de la historia decide en su infinita sabiduría, bondad y misericordia el revelarse a su pueblo, comenzando pues por el capítulo 12 del libro de Génesis. Es cuando empieza la parte histórica de las Sagradas Escrituras. Anterior a eso, y les exhorto a que si trajeron con qué apuntar, ustedes apunten. Esto es para ustedes. Yo siempre invito a la gente a hacer apuntes porque, bueno, una cosa es sentarse ahí muy bonito, muy cómodos, gracias a Dios esas instalaciones muy cómodas, pero pues si les preguntan el día de mañana o si me vuelven a invitar en un mes y regreso y les pregunto, ¿se acuerdan de lo que tratamos? Pues si no tienen apuntes en qué consultar, dice, no, pues yo consulto con mi esposo. Bueno, quizás mejor memoria tendrá el Señor, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Los señores más bien tendemos a que se nos olviden mejor las cosas. Así que apunten, ¿verdad? Esta es su sesión, eso es para ustedes. Si tienen alguna pregunta en el proceso, estoy aquí para ustedes. Si conozco la respuesta, no me voy a tampoco andar inventando nada más por contestarles, no, eso no es mi cometido. Pero cualquier pregunta que tengan en el proceso, estamos aquí para ustedes. Quería hablar un poquito de la historia de la iglesia, pero sobre todo en la clave de las herejías tempranas, las primeras herejías que la iglesia combatió. ¿Qué es una herejía? ¿Alguien me puede describir así llanamente en sus propias palabras qué es una herejía? ¿De qué estamos hablando cuando decimos herejía? Sí, hermano. Una doctrina contraria a la enseñanza.
una doctrina contraria, o sea, un error, ¿verdad? Un error, una desviación a la doctrina verdadera de la iglesia. Y es que, como ustedes saben, esto de la teología, esto de la doctrina es algo bastante preciso. La iglesia le ha tomado tiempo, discernimiento, guiada por el Espíritu Santo, en pronunciar la verdad. No es que nos estemos inventando doctrinas, hay que tener eso bien claro, porque a veces nos acusan hermanos separados de otras personas de que, porque el Papa tal proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción a mitad del siglo XIX, es una invención católica. No, es algo que la iglesia siempre ha creído, pero estos concilios, estos pronunciamientos que se dan, son para esclarecer muchas veces. No son para inventarse, sino para esclarecer, responder a alguna duda, algún desafío, como vamos a ver los diferentes desafíos que se contestan a través de los primeros concilios de la iglesia. Pero de eso se trata, el responder a estas herejías, ¿verdad? Entonces, un error, una desviación, un elegir, una herejía se puede decir que es un elegir un lado de la moneda o hacer una elección unilateral. Porque la iglesia en su enseñanza, ¿qué hace? Usualmente, casi siempre, se trata de una síntesis, Una de esas primeras preguntas sobre la naturaleza de Jesucristo que vamos a tratar. Jesucristo, ¿es Dios o es hombre? ¿Y qué dice la iglesia? Verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, no o mitad Dios, mitad... No, la iglesia es una síntesis en su doctrina. Jesucristo es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces ahí ya podemos empezar a ver el campo de las posibilidades de la herejía. ¿Por dónde van a entrar los errores sobre este pronunciamiento principal de la cristología? Pues en una desviación. Unos van a decir, no, pues Jesús es únicamente Dios. Es solamente Dios con apariencia de hombre. Ahí está ya una de las herejías tempranas que se llama docetismo. Es únicamente humano en apariencia. Se trata de la presencia de Dios aquí en la tierra, pero con apariencia humana. No, ahí ya fue una desviación. ¿Qué otro campo hay? Bueno, está el campo de decir, bueno, Jesús es verdadero hombre, sí, es uno de nosotros, muy sabio, sí, exaltado, sí, quizás hasta Dios lo ha elevado a la divinidad, pero verdadero Dios no es. Ahí está otro error, el error del arrianismo. Y vamos a hablar, es uno de los errores, es una de las herejías que vamos a repasar entonces el día de hoy. Pero quería dejar establecido entonces, la herejía es un error, una elección unilateral. Mientras que la iglesia prefiere síntesis, la herejía prefiere uno u otro lado. La iglesia siempre mantiene la tensión entre ser hombre, entre ser Dios. Entonces quería dejar eso bien claro. Una de las primeras herejías que quería compartir con ustedes es la herejía del gnosticismo. Gnosticismo, para los que están apuntando, para los que están llevando el score en sus casas. Gnosticismo, levantando la mano. ¿Alguno de ustedes ha escuchado anteriormente sobre esta herejía, el gnosticismo? El gnosticismo, levantando la mano. Qué bien, entonces vamos a aprender al menos una cosa hoy. Bendito sea Dios. El gnosticismo es una de las primerísimas herejías que la iglesia combate. Primero que nada, me gusta definir los términos. ¿Qué quiere decir gnosticismo? Viene del griego, que significa conocimiento. Gnosis, y esto se escribe G, la G es silenciosa, G-N-O-S-I-S, como gnosis, pero se dice gnosis nada más. La G es silenciosa. Gnosis, gnosticismo, que viene del griego conocimiento. El gnosticismo es una bestia bastante grande, con bastantes diferentes manifestaciones, pero para que entendamos con lo que la iglesia tuvo que luchar, quisiera darles unas cuantas pautas. Primero, como nos dice el nombre gnosticismo, ¿cuál es el énfasis de ellos? El conocimiento. ¿Qué es lo que nos salva? A nosotros los católicos, ¿qué es lo que nos salva? ¿O quién nos salva?
Jesús por medio de, a través de, por su cruz, por su muerte, nos ha salvado, ¿verdad? Para nosotros es la acción salvadora de Jesús que nos salva por fe, ¿verdad? Cuando oímos la predicación querigmática de estos eventos, eso es lo que es el querigma, nos nace la fe que Dios nos ha dado por su gracia, no nos nace nada más así espontáneamente, Dios nos da la gracia para poder tener fe. Y entonces somos salvados de esta manera. Obviamente para nosotros el día de hoy es a través de los sacramentos, inicialmente en la cruz, pero ese evento donde el costado de Jesús es traspasado y que brota sangre y agua de su costado, la iglesia lo ve como la fuente de los sacramentos, de manera que nosotros el día de hoy somos salvados, tenemos un sistema sacramental. Es a través de los sacramentos de la iglesia, sobre todo el bautismo, ¿verdad? Que es el primero, donde se actualiza, se hace presente en nosotros en el día de hoy la acción salvífica de Jesucristo. Porque uno puede decir, bueno, eso ocurrió en aquel entonces, hace 2000 años. ¿Cómo es que nosotros hoy en día nos hacemos acreedores, por decirlo así, de esa gracia que se derramó en la cruz? Pues es precisamente a través de los sacramentos. Con el bautismo, imagínense, ¿qué es lo que está pasando? Nos estamos configurando en Cristo. A través de esa inmersión en el agua, nos estamos configurando en la muerte de Jesucristo para salir y configurarnos también en su resurrección, en su nueva vida. Y así sucesivamente, con los demás sacramentos, el más grande de ellos, la Eucaristía, por supuesto. Esa es la perspectiva católica, ¿verdad? Ahora, para el gnosticismo, la salvación viene no de todas estas cosas que acabamos de hablar, sino a través de un conocimiento, y un conocimiento oculto. O sea, que nada más ciertos elegidos pueden obtener. ¿Okay? Esa era una de esas perspectivas. De hecho, yo veo que el día de hoy existe todavía este tipo de pensamiento. ¿Conocen ustedes un grupo más o menos parecido que crea en estas cosas? Yo estoy pensando en este grupo al que pertenecen muchos famosos de Hollywood. ¿Cómo se llama? Cientología. Es algo muy parecido, porque mientras tú vayas pagando tu cuota, te van soltando ese conocimiento oculto y realmente vas subiendo de nivel, ¿verdad? Hasta que llegues, no sé, al nivel más alto, no sé qué signifique, si sea ya la unidad con la divinidad, yo no sé, ¿verdad? Pero es algo muy parecido, que es a través de un conocimiento que se le da únicamente a las personas que son iniciadas, que son adentradas en esta cosa. Entonces ahí está una característica, salvación por medio del conocimiento. Los gnósticos entonces hacen a un lado, tienen que entender esto, para ellos hay un dualismo, ¿qué quiere decir ello? Eso, que ven una contraposición entre la carne y el espíritu, ¿okay? Una lucha, una contraposición. ¿Ellos qué prefieren? Ellos prefieren el espíritu, hacen a un lado la carne, hacen a un lado la materia. Pues ahí van los sacramentos, ¿verdad? Porque los sacramentos son símbolos materiales o sensoriales, ¿verdad? Por los cuales se nos da la gracia. Entonces hacen a un lado los sacramentos, hacen a un lado la revelación, hacen a un lado la Biblia, la Escritura, todo eso. Entonces ellos también dentro de este sistema dualista ven a un Dios bueno en el Nuevo Testamento y a un Dios malo en el Antiguo Testamento. Un Dios vengativo, un Dios sangriento. Yo todavía el día de hoy escucho esa perspectiva. No sé ustedes. Estaba enseñando un curso de Biblia y sí una señora así. No, es que el Dios del Antiguo Testamento. Y yo, ¿cómo que el Dios es el mismo Dios? No, pero es que no has leído la totalidad de la Sagrada Escritura. Se fijan únicamente en ciertos pasajes, se saltan pasajes de los Salmos donde hablan del amor y de la misericordia de Dios, se saltan muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces no son dos dioses, no son dos poderes, no, es un solo Dios, ¿verdad? Para ellos Dios es un Dios remoto, inaccesible. También ellos niegan la resurrección, porque una vez más, si estás en contra de lo material, si estás en contra de lo corporal, pues no tiene sentido que el cuerpo, una vez ya muerto, para ellos, que bien, ya se liberó el espíritu.
Entonces para ellos no tiene sentido la resurrección tampoco. Y parte del problema para la iglesia también y para la sociedad es lo que resulta de esta creencia. Parte de repasar la historia, parte de aprender estas herejías es también reflexionar un poquito en las consecuencias de lo que creemos. Porque si para un grupo de personas, vamos a decir en tu familia o amigos, no tienen respeto por la carne, piensan que el espíritu es lo principal, ¿qué tipo de consecuencias crees tú que va a haber? ¿En qué culmina el creer? Es una creencia, pero que se va a traducir en acciones. Esa es nuestra realidad. Por eso es de gran importancia creer las cosas correctas. Esto no es nada más un ejercicio de recordar pues aquellos tiempos. No, tiene gran importancia incluso para nuestros días. ¿Qué creen ustedes en que puede desembocar esta creencia de hacer a un lado, no darle importancia a la carne? Les voy a dar un minuto para que se sazone la pregunta en lo que tomo agua. Les voy a presentar a nuestro invitado especial. Yo comencé a seguirlo en Facebook. Tal vez ustedes han escuchado antes sus prédicas, hablar de él. ¿Qué creen? ¿Cuál es el resultado de creer eso? Si a ti no te importa la carne, lo que te importa es el espíritu. No estar alertas a tentaciones, digamos, que someten a carne. Ok. Bueno, podría ser por ahí, pero déjenles cuento. Primero, puede desembocar en hacer a un lado el matrimonio. Puede desembocar en dos cosas. Y muchas veces fueron las dos cosas en que desembocó. Ya sea en el decirle no al matrimonio, decirle no a la procreación, decirle no al sexo, como también por el otro lado. Pues la carne no importa, pues vamos a darle duro el hacha, vuelo el hacha, como dice el dicho. En realidad en eso desemboca, en esas dos cosas. Cuando no se le tiene el respeto propio a la creación, que nosotros tenemos también por la encarnación, ¿verdad? Por la encarnación de Jesucristo, para nosotros somos salvados tanto en cuerpo como en alma. Las dos cosas van a estar en el cielo, ¿verdad? La resurrección de los muertos nos habla de esa realidad. Pero tenemos que tener bien claro que el darle más valor a un lado que al otro, porque así a veces somos, ¿verdad? Nos convertimos, ¿verdad? De andar en el vicio, de andar en las cosas, como decimos así, carnales, ¿verdad? En lo mundano. Nos volvemos muy espirituales. Qué bueno que nos hemos convertido, pero hay que rectificar la balanza, ¿verdad? Porque puede desembocar en errores. Un par de ejemplos de personas que creían que en este sistema gnóstico. Un hereje que se llama Marción, M-A-R-C-I-O-N, Marción, es uno de los primeros herejes. De hecho, antes de que vaya más allá, ¿quién es considerado el primer hereje de la historia? Otra cosa vamos a aprender, qué bueno estamos aprendiendo, porque a veces parece que saben todo, ¿no? Qué bueno. Es considerado como el primer hereje de la historia Simón el Mago, que vemos en los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué quiso hacer Simón el Mago? Quiso comprar el Espíritu Santo, imagínense usted. Vio que los apóstoles predicaban, imponían las manos, sanaban, hacían todo tipo de grandes obras, ¿verdad? Como nos dijo Jesucristo que lo iban a hacer. Y él pues era un embaucador, ¿verdad? Era un mago que andaba ahí haciendo pociones, andaba haciendo cosas. Dijo, pues oye, hay posibilidad de ganar dinero haciendo eso. Y va con los apóstoles a pedir cuánto quieren por el Espíritu Santo. El simonismo, ese término, si lo han escuchado, proviene de Simón el Mago que vemos en los Hechos de los Apóstoles. Esa es la primerísima herejía. Marción estuvo por ahí en el segundo siglo. Este tipo fundó su propia iglesia, una iglesia paralela, tenía sus propios obispos y todo eso. Parte de lo que quiso hacer Marción fue hacer a un lado todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque una vez más era el Dios malo, era el Dios vengativo,
su Biblia, entonces cortada a la mitad, no Antiguo Testamento, también corta mucho del Nuevo Testamento, lo que a él le parezca judío, se queda únicamente con algunos pasajes, parte del Evangelio de Lucas, que de cierta manera es bastante griego. Las cartas de Pablo ciertamente le gustan a Marción, pero de ahí en fuera corta todo lo demás. Nos cuentan las historias, encuentros que tenía grandes padres de la iglesia, como San Policarpo, uno de mis santos favoritos. Yo soy muy devoto a los santos, ya saben, mi santo preferido es San Agustín, pero otro santo es San Policarpo, discípulo de San Juan, en la primera parte del segundo siglo. Iba caminando por la calle, se encuentra a Marción, y Marción, una persona pues muy soberbia, se creía mucho por su inteligencia, su supuesta sabiduría, y lo saluda y le dice: ¿no sabes quién soy? Y San Policarpo le dice: claro que sí, eres el hijo del mismísimo diablo. San Policarpo estudia en su vida, es de mucho provecho. Tenemos varias de sus epístolas, tenemos un recuento de su martirio. Lo mejor que pueden leer es el martirio de San Policarpo, que cuenta cómo él fue martirizado a edad avanzada. Él fue obispo de Esmirna y cuenta su trayecto de cómo fue transportado de Esmirna a Roma para ser martirizado. Otra manifestación estamos todavía en el gnosticismo, fue el maniqueísmo. Ahora sí, el maniqueísmo sí lo han oído, ¿verdad? Tampoco. Que bueno, ya van 3 cosas que aprendimos. El maniqueísmo es otra manifestación del gnosticismo. Fundador, un tipo que se llamaba Mani, por eso maniqueísmo. Él se creía enviado de Jesucristo, que estaba rescatando la doctrina verdadera. Y no crean ustedes, esta creencia fue muy influyente. De hecho, llegó a infectar al joven Agustín. San Agustín, cuando era joven, era muy inteligente, pero fue atraído por el maniqueísmo. Por mucho tiempo estuvo su vida infectada por el maniqueísmo. Y fue una creencia que estuvo por muchos lados. Incluso se describen que había rastros todavía del maniqueísmo, incluso en la Edad Media. Aunque San Agustín después obviamente se convierte, después escribe en contra del maniqueísmo, la refuta, la vence, lo que ustedes quieran, pero aún sigue viva incluso hasta llegar a la Edad Media. Ok, esto es a grandes rasgos el gnosticismo. El gnosticismo, como le digo, tiene muchísimas manifestaciones. Podríamos describirlo de muchas maneras. Es un sincretismo de muchas cosas. Se inventan ellos una mitología, se inventan un panteón de deidades y semideidades, muchísimo, ¿verdad? Eso no es tan importante ni tan interesante para nosotros. ¿Cómo responde la iglesia ante un error como el gnosticismo? Bueno, primero que nada, la iglesia responde pues con un énfasis en la encarnación. Un énfasis en la encarnación. Dios, como nos dice el prólogo del Evangelio de Juan, poniendo su tienda de campaña entre nosotros. Eso es la traducción más exacta de el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tienda de campaña entre nosotros, compartió la condición humana. Entonces, en los primeros años, un énfasis en la encarnación. Estamos hablando una vez más, estamos hablando de los primerísimos años, segundo siglo, tercero, cuarto, quinto, inicio del quinto ya con Agustín, pero durante todo ese tiempo el gnosticismo estuvo presente. De hecho, hay personas, hay biblistas que detectan ya palabras en contra del gnosticismo en el Nuevo Testamento. Cada vez que se habla de falsos maestros, en varias de las epístolas del Nuevo Testamento, muchos piensan que se refiere a personas de índole gnóstica. Entonces, énfasis en la encarnación primero que nada. Otra respuesta de la iglesia: el fijar el canon de la Biblia. Ustedes sabrán, si han estado poniendo atención a través de su vida, que a cada rato salen como en History Channel programas sobre el evangelio oculto de no sé quién, ¿verdad? Y la epístola de no sé quién. ¿Sí han oído eso? Todos estos escritos, todos los que al menos los que van a ver en el History Channel, porque ellos nunca van a pasar un buen escrito,
Estos escritos apócrifos son escritos gnósticos. El Evangelio gnóstico de Tomás, por ejemplo, es un ejemplo entre muchos. Ahí vemos cómo intentaban ellos de cierta manera infiltrarse, ¿verdad? Porque la iglesia tenía sus escritos y querían ellos de cierta manera imitar y mezclar las cosas. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Fija el canon del Nuevo Testamento. ¿Cuándo se fija el canon del Nuevo Testamento, hermanos? ¿Más o menos en qué fecha? Muy cerca, hermano. 367 es la fecha más temprana, más inicial que tenemos de la lista completa tal y como la tenemos el día de hoy. ¿Quién nos la da? Otro gran santo de la iglesia, otro favorito mío, San Atanasio de Alejandría. En un sermón de Pascua, en el año 367, él nos da íntegramente, tal y como la tenemos el día de hoy, la lista de los libros del Nuevo Testamento. Antes de eso, vemos otras listas que o le faltan o tienen otros extras, etcétera, etcétera. Imagínense, 367 años, 330 y algo después de Jesús. Por eso la respuesta a la pregunta, ¿quién vino primero, la iglesia o la Biblia? Sabemos que primero vino la iglesia. La iglesia es la que discierne, guiada por el Espíritu Santo, qué libros son los libros inspirados, los que van dentro de la Biblia, ¿verdad? Entonces es muy importante saber esto. Otra respuesta la podemos ver en otro gran santo que se llama San Ireneo. Hermosos nombres, fíjense. Llevamos a Policarpo, llevamos a Atanasio y ahora Ireneo. Les cuento, justamente cuando estaba yo estudiando en el seminario, en la escuela de teología, mi clase de patrística, que trata de la teología de todos estos hombres, justamente en ese tiempo mi esposa estaba embarazada con nuestro segundo hijo, y el trato que habíamos hecho ella y yo era que cuando vinieran los bebés, ella iba a nombrar a las mujeres y yo iba a nombrar a los hombres. Bueno, tuvimos primero una mujercita, ella le puso Isabela, muy bien. En esta temporada teníamos un hombrecito. Entonces, imagínense, todos los nombres que yo proponía, pongámosle Policarpo, un santo tan hermoso, Atanasio, de los santos que la gente menos conoce y uno de los santos más importantes de la iglesia. Ireneo, que luchó contra el gnosticismo, San Cirilo, San Cipriano, ¿no? Nombres tan hermosos, pero ninguno de ellos pasó, porque lamentablemente se oyen ya medio marcianos el día de hoy. Entonces, el único santo, ¿quién se anima a adivinar qué nombre sí pasó? Agustín. Y que está bien, porque es el mayor, el más grande de los santos de la iglesia. Él es el que sintetiza toda la teología, toda la enseñanza de los primeros padres de la iglesia. Es doctor de la iglesia, uno de los 4 doctores latinos originales, junto con San Ambrosio, San Jerónimo, San Leo. Y no fue superado a su teología sino hasta que vino Santo Tomás de Aquino, ya en la Edad Media, por ahí del 13º siglo. Así que me quedé muy contento. San Agustín, que es mi santo de confirmación, mi santo patrón. Así que bueno, les cuento eso. Pero realmente, ahorita que acabo de mencionar a Atanasio, ahorita vamos a ver su gran importancia en la segunda herejía. ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre lo que hemos tratado hasta el momento? ¿Algo que no haya quedado claro? Porque yo a veces digo cosas y ya se me olvida que pues si yo las sé, pero no todos necesariamente las saben. ¿Todo claro? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, comentario, queja? ¿Quejas en el tercer piso? ¿No tienes tercer piso? Muy bien. A veces da miedo si no hay preguntas, porque digo, o lo captaron todo o no captaron nada. Esperemos que saque todo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, para nuestra siguiente herejía, dentro de este recorrido inicial en la historia de la iglesia, quería hablar un poco de lo que es el arrianismo. Arrianismo. A-R-R-I-A-N-I-S-M-O. Arrianismo. Como es común en todas estas cosas, el nombre viene pues del fundador, que en este caso se trata de Arrio. Arrio.
El problema principal de esta herejía, que fue muy perniciosa, que fue de gran peligro para la historia de la iglesia, como vamos a ver, el problema principal es que Arrio enseñaba que Cristo era una criatura creada por Dios. O sea, que Arrio negaba la divinidad de Jesucristo. Ese es el problema principal. Y esto estamos hablando de principios del cuarto siglo, en los años 300. ¿Y por qué es que surgen precisamente en este momento todas estas herejías? Bueno, el gnosticismo siempre estaba presente, pero a partir de los años 300 surge una gran cantidad de herejías. ¿Por qué será? ¿Qué pasó de importante en estos años? Y bueno, sí, divisiones yo creo siempre ha habido, pero ¿por qué precisamente en este momento? Primero que nada, la expansión debido a ¿qué? Al emperador Constantino. El emperador Constantino gana la batalla del puente, ese puente famoso, Melvio, el puente Melvio, por ahí del año 321. Es cuando Constantino gana esa famosa batalla en la historia, crucial para la historia de la iglesia, porque él no era cristiano, su mamá sí. ¿Quién era su mamá? Santa Elena. Gracias a ella tenemos los lugares de la Tierra Santa, porque ella viaja y descubre o redescubre todos los lugares santos. Ya estaban medio perdidos para ese entonces, imagínense. Pero Constantino, sin ser cristiano, justo antes de esta gran batalla contra uno de sus rivales para ser emperador, en sueños ve la cruz. Algunos piensan que es la cruz o es el Cairo, que es esa cruz estilizada como con una colita arriba. Sí, ahora sí, sabía que lo iba a usar. Ese símbolo, ¿verdad? El Cairo. Se debate, no se sabe si fue la cruz así, la cruz regular o un Cairo. En fin, el punto es que él toma, una voz le dice en el sueño: por este signo vencerás, por este signo vencerás. Y él se lo toma a pecho, emblasona los uniformes, los escudos de sus soldados. Los soldados van con la cruz o con el Cairo y ganan la batalla decisiva, por lo cual Constantino se vuelve el emperador absoluto del imperio. Todo esto por ahí del año 321. Entonces, ¿qué pasa? Que es una de las primeras cosas que hace Constantino. Él despenaliza la religión cristiana. Justo antes de todo esto, ustedes sabrán que la iglesia sufrió persecuciones. No fue completamente persecución todos estos años, fueron esporádicas. Hay que tener eso en cuenta, persecuciones esporádicas, unas peores que otras. Una de las peores bajo el emperador Diocleciano, que aparte de que era buen emperador, era buen manejador, pero le pegó duro a la iglesia. Entonces se toma hasta estos años, 321, principios del cuarto siglo, a que dejara de ser ilegal el ser cristiano. Antes de eso era ilegal ser cristiano, ¿verdad? Como ustedes saben, persona que se le acusara de ser cristiano tenía que negarlo y ofrecer su ofrenda al culto del emperador, una pizca de incienso, ¿verdad? Reconociendo la divinidad del emperador, que ya se había inventado para aquel entonces. O si decía que era cristiano, bueno, entonces era sometido ya sea a tormentos o podía llegar a ser sometido hasta la muerte, como ustedes saben. Así que esta es la razón, sí, la expansión, pero la expansión debido a que el emperador Constantino despenaliza la práctica de la religión. No crean ustedes
que la hizo oficial. Muchos piensan que Constantino hizo la religión católica oficial. No, eso vino un poco más después. Inicialmente simplemente la vuelve legal. Se puede entonces practicar la fe cristiana. ¿Por qué se perseguía a los cristianos? ¿Por qué los romanos perseguían a los cristianos? La razón la podemos ver en un reporte, en una carta que tenemos, donde les está reportando el emperador la situación sobre estos cristianos. Y fíjense la manera en que describen el culto cristiano. Le reporta este escritor al emperador, le dice, este grupo de cristianos, porque ni siquiera dice cristianos, no le atina bien a cómo se decía, dice cristianos, se reúnen antes de la salida del sol, o sea, a oscuras. Se reúnen antes de la salida del sol, se reúnen a escondidas, porque sí, realmente se reunían a escondidas. En su culto se andan ahí besuqueando y abrazando entre hermanos y terminan comiéndose la carne de su líder. Es un canibalismo. ¿Qué está describiendo? La misa, la misa. Hay que acordarse que en aquel entonces el día domingo era equivalente a nuestro día lunes. Entonces imagínate tú, un grupo que el lunes a las 6 de la mañana o las 5 de la mañana el lunes se reúne a escondidas para andarse besuqueando entre hermanos. ¿De qué estamos hablando con este besuqueo entre hermanos? La paz, el saludo de la paz. Pero como le llegaban nada más los rumores a ese tipo, él lo describe de esa manera, como algo incestuoso. Y obviamente eso del canibalismo, al final de comerse la carne de su líder, ¿de qué está hablando? De la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Porque ahí estamos comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Jesucristo. Entonces, pero por eso era una de las razones, les hacía algo bastante extraño. Desde su perspectiva era bastante extraño. Los romanos tenían un gran respeto para los cultos, para las religiones que ellos consideraban antiguas. Por eso, cuando llegan a lo que es el área de Palestina, a Israel el día de hoy, cuando conquistan esa área, le tienen un cierto respeto al judaísmo. Ustedes sabrán que los romanos no obligan a los judíos a seguir muchas de las prácticas. Les permiten el estar exentos del servicio militar. Cuando tú en el Nuevo Testamento lees sobre un soldado, inmediatamente sabes que ese soldado era no judío, porque los judíos no servían en el servicio militar. Les permiten su descanso del sábado, ¿verdad? Les dan muchas libertades. Estaban hasta cierto punto, incluso admiraban un tanto el orden de la ley. El carácter romano es de orden, es de ley, es de jurisdicción, todo eso. Entonces, hasta cierto punto los romanos por esas cosas respetaban al judaísmo. No había como tal distinción entre cristianismo y judaísmo inicialmente. Ustedes sabrán, ¿Jesús de qué religión era? Los apóstoles, su madre, todos judíos, ¿verdad? En un principio no había tal distinción, no había tal problema. El problema comienza pues por ahí del año 70 con la destrucción del templo, cuando los cristianos son expulsados, por así decirlo, de la comunión con los judíos, son expulsados de la sinagoga. De ahí cada quien pues ya toma un rumbo diferente. Pero inicialmente los romanos veían a los cristianos como una secta judía, ¿ok? Pero bueno, estábamos hablando del arrianismo a principios de estos años, el hecho de que él enseñaba que había un tiempo en que Jesús no era. Ese era su lema. Había un tiempo en que Jesús no era. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no es eterno, o sea, que no es Dios. Finalmente está negando la divinidad de Jesucristo. El decir que había un tiempo en donde no era, está negando su eternidad. Esta herejía infectó gran parte de la iglesia. De hecho, infectó la mayor parte de la iglesia. Sin exagerar, casi sin exagerar, dicen los historiadores que llegó un momento
en que prácticamente eran 2 obispos los que quedaban con la fe católica. El obispo de Roma, el Papa, que nunca ha caído en herejía, y San Atanasio de Alejandría. Ahí empezamos a ver por qué es tan importante San Atanasio en la historia de la Iglesia. De hecho, muchas veces se escribe de San Atanasio con el lema de Atanasio contra mundum. Atanasio contra mundum. Atanasio contra el mundo. Porque casi él solo defiende la fe ortodoxa en contra de la herejía del arrianismo. Y que fue una trifulca. Llegó incluso a la violencia. San Atanasio fue destituido de su sede 5 veces. Llegaba un emperador que era arriano, y cuando el emperador era arriano, pues favorecía a los arrianos, les quitaba las iglesias, quitaba las sedes a los católicos y se las daba a obispos arrianos. Y esto le ocurrió a San Atanasio 5 veces. Era destituido, entraba alguien más favorable a los católicos, regresaba a su sede 5 veces. 5 veces. Por eso es tan importante San Atanasio. Para llegar a una solución sobre esta pregunta, ¿es Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Cuál es la naturaleza de Jesús? ¿Es Dios? ¿Es hombre? ¿Es las dos? ¿De qué manera? Para solucionar esta cuestión es que se convoca por el emperador Constantino el primer concilio ecuménico. ¿Cuál es? El concilio de Nicea en español, Nicea en inglés, ¿verdad? En el año 325. Nicea, así como se escucha. Nicea 325. Un concilio convocado por el emperador. Ah, caray, ¿cómo así? ¿Cómo está eso? Bueno, es que en aquel entonces hay que reconocerlo, hay que saberlo. No hay separación iglesia-estado. La trifulca que había entre obispos, entre iglesias, entre los arrianos y los católicos, la falta de paz afecta al imperio. Y entonces el emperador, aunque no supiera ni qué es el arrianismo, ni te supiera decir cuál es la diferencia, él convoca este concilio para dejar las cosas claras. Vamos a dejarlo establecido. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el concilio de Nicea? Pues gracias grandemente a la intervención de Atanasio, se establece la doctrina católica, la doctrina ortodoxa. Ortodoxa simplemente quiere decir recta, la doctrina recta, verdadera, y queda plasmada en el pronunciamiento que tenemos el día de hoy aún, y que se conoce como el credo. ¿Cómo se llama nuestro credo en la iglesia que proclamamos? El credo largo. Técnicamente se llama niceno-constantinopolitano, porque va a haber otro concilio que ahorita quizás hablemos o no, Constantinopla 381, que trata ahora sobre errores sobre el Espíritu Santo. Entonces se expande un poco lo que el credo dice sobre el Espíritu Santo. Entonces por eso se le llama el credo niceno-constantinopolitano. Si tú sacas el credo, el texto del credo, tú puedes ver que gran parte del credo habla de Jesucristo, la parte cristológica. ¿Qué nos dice de Jesucristo el credo? Desde el principio. Creo en un solo Señor Jesucristo. Señor, Kyrios, en griego, ya habla de la divinidad. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre. ¿Cuándo? O sea que no hubo un momento en que no existiera. Ahí se está afirmando su eternidad. Ahí se está respondiendo a ese lema de Arrio. ¿Qué más? De la misma naturaleza del Padre. Eso es crucial. Eso es crucial. Ahí es donde se responde a lo que estaba diciendo Arrio. Y de hecho es muy importante porque es el primer término que se usa en la teología católica para definir una verdad de nuestra fe que esté fuera de la Biblia. La primera vez, ese consubstancial al Padre.
por eso es tan central para nosotros. ¿Qué más dice? Dios de Dios, luz de luz. O sea que no brilla por la luz del Padre, sino por su propia luz. Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, más no creado, que era también lo que decía Arrio. Entonces, ¿me explico? Todos los pronunciamientos que ves tú en el credo son contestaciones a diferentes herejías, a diferentes desafíos. Desde el principio, creo en un solo Dios. Pues, ¿qué está combatiendo? Pues el politeísmo, la creencia en varios dioses. No, para nosotros es un solo Dios, creer en un solo Dios. Padre, todopoderoso. ¿A qué está contestando eso? A lo que les dije hace rato. Es que hay un Dios bueno y un Dios malo. Y pues ahí entre los dos se pelean y pues nunca gana nadie. No. Nosotros creemos en un solo Dios que es todopoderoso. Tiene todo poder, toda gloria, todo dominio, todo señorío. Y así sucesivamente. Todos los pronunciamientos del credo contestan entonces algún desafío, alguna herejía. Entonces, ahí les dejo eso para que ustedes lo mediten. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra cosa sobre esto? Otra cosa interesante antes de que se me olvide. En el concilio de Nicea estaban presentes, obviamente Arrio, lo llaman a declarar, ¿verdad? Lo obligan a venir. Y estaba entre los ilustres participantes del concilio, estaba el que conocemos ahora como San Nicolás, el obispo Nicolás, San Nicolás. ¿Quién es este obispo? ¿De Bari? Sí, pero también se le conoce con otro nombre el día de hoy. Santa Claus. Pues olvídense de esa imagen de Santa Claus medio rechonchito, con sus cachetitos. No, olvídense de eso. La imagen verdadera de Nicolás es muy diferente, porque dicen las crónicas que el obispo Nicolás, al encontrarse con Arrio, se lo agarra a puñetazos. Era tanto su enojo de que estaba ofendiendo la dignidad de Jesucristo, que él sin más va y se lo agarra. Y si ustedes busquen en Google a llegar a casa íconos de obispo Nicolás golpeando a Arrio y los van a ver, son muy bonitos. Yo trato de compartirlos en Facebook cada diciembre 6, que es el día de su santo. Ahí están para ustedes, así que no podía dejar de mencionar eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda sobre esto del arrianismo? ¿Cómo le explicarías tú a los niños el que no existe Santa Claus? ¿Cómo Es que sí existe. Esa imagen? No, es que sí existe. La cosa que se tiene que hacer es enseñarles la verdad de San Nicolás. ¿Conocen ustedes la verdad la historia de la vida de San Nicolás? Eso es lo que hay que enseñarles. Que la razón que en muchos países dan regalos y que dicen que vienen de Santa Claus es por la tradición de su vida, que él ayudaba a los pobres, que él dio el dote a varias mujeres, no sé cuántas fueron, 3 o 4 mujeres que eran, en aquel entonces ustedes saben, para que se pudiera casar bien una muchacha, los familiares tenían que dar lo que se le conoce como un dote. Tiempos aquellos, ¿verdad? O sea, dinero, bienes, animales, lo que ustedes quieran. El día de hoy, a lo mejor todavía por ahí en el Medio Oriente se hace eso. Pero al no tener muchachas, sus padres, dinero para dar dote, pues quedaban, como dicen, ¿verdad? Colgando santos, ¿verdad? Y entonces parte de la vida de él, las acciones de él, es que daba juguetes a los niños, dio dotes, dio dinero para que se pudieran casar bien. Por eso hay esa tradición de cómo San Nicolás, en imitación a él, damos regalos. No negar, la tradición es nuestra. La han pervertido la sociedad. Coca-Cola es lo peor que ha hecho, ¿verdad? Pero no, hay que retomar la verdad. Que no existe Santa Claus. Sí, yo de repente veo hermanos que no a Santa Claus. Es un santo de la iglesia con una historia hermosa. Yo digo, digamos sí a Cristo y sí a la verdad de lo que hizo San Nicolás. Obviamente tenemos que elevar la dignidad de Jesús, ¿verdad?
Pero sí, esa es mi perspectiva, ¿no? De decir la verdad, de retomar lo que es nuestro, nuestra tradición, ¿ok? ¿Algo más? Y podría decirse que aquí hay un antes y un después del arrianismo, ahí después de la reunión esta inicial. Sí. Antes y un después. Se vence, se derrota en papel el arrianismo. Porque ¿qué es lo que hacen los arrianos? Dicen, ok, esta es la definición, toman las palabras, el pronunciamiento, ok, es lo que dice la iglesia, lo aceptamos, somos buenos hijos de la iglesia, pero en realidad significan esto otro. Entonces se escudan usando lenguaje ortodoxo, pero en realidad predicando lo que ellos creían. Algunos de ellos lo que hacen es, como quien dice, bajarle un poco y se vuelven lo que se le conoce como semi-pelagianismo, o sea que no tanto, pero semi-pelagiano. Entonces perdura por mucho tiempo más esta herejía, aunque quedó establecido, aunque quedó por definición de concilio, perdura. Otro problema que hubo fue que gran parte de la población, sobre todo el ejército, eran arrianos. Entonces, tú sabes, los soldados cuando van, los mandan a una campaña a otro lado, pues ¿qué crees que hacen? Van y esparcen el arrianismo. Lo que en realidad cambia ahora sí la cosa es cuando una de las tribus, que se vuelve una de las más prominentes de tantas tribus germánicas que había, godos, ostrogodos, lombardos, la tribu de los francos, que ellos estuvieron en lo que es hoy en día el país de Francia. Ellos fueron bautizados católicos y ellos se volvieron muy influyentes en lo que fue el área de Francia, y son los que finalmente salvan el día, porque los papas se estaban viendo muy hostigados por los longobardos y recurren a los francos, son los que los ayudan. Estamos hablando ya de la época de Carlos Martel, esos reyes, pero sí, finalmente es cuando se hace a un lado ya el arrianismo, pero duró siglos. ¿Y podría decirse que ese es el inicio de otras religiones? Sí, era otra religión paralela, sí. Varias de estas herejías son religiones paralelas. Hay otra herejía que no, muy importante, pero no tenía planeado hablar, monofisismo, que es una sola naturaleza. Ellos igualmente, los coptos que están en Egipto, fueron de los que cayeron en esa herejía. Nestorianismo, que sí tenía planeado hablar de eso, también se crea otra iglesia paralela, y ellos llegan incluso a mandar misioneros hasta China. Van por todos lados podías encontrar iglesias nestorianas. Después son destruidos por los mongoles y por los musulmanes, así que eventualmente también desaparecen de la historia. Pero sí, estuvieron presentes por muchos años, ¿sí? Muy buenas preguntas. Bueno, para continuar con lo que les tenía planeado, a ver, ¿cuál hago? Tengo dos y tengo tiempo para una nada más. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a tratar de hacer dos. Pelagianismo. Otra herejía, pelagianismo. Pelagianismo. Así como se escucha. Pelagianismo. Ya se podrán imaginar, el fundador del pelagianismo, Pelagio. El fundador del pelagianismo era un monje, se cree que era originario de Gran Bretaña, predicó en Roma al inicio del V siglo, estamos hablando de los años 400. El grande problema de la herejía del pelagianismo es problemas sobre la gracia, errores sobre la gracia. Pelagio enseñaba, el problema principal, que él enseñaba que nosotros nos podíamos salvar por nuestras propias fuerzas. Siendo buenos, siguiendo una buena vida, una vida de virtud, nosotros mismos nos podemos salvar. ¿Qué enseña la iglesia sobre nuestra salvación? ¿Podemos salvarnos nosotros mismos?
Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos a Cristo. De hecho, ¿cuál es la consecuencia? Si tú dices que uno se puede salvar por uno mismo, ¿qué significa eso sobre el sacrificio de Jesús en la cruz? Pues no fue necesario, ¿verdad? Hace a un lado a Jesús, al sacrificio de Jesús, si uno se puede salvar por uno mismo. Entonces, varias de las cosas que él enseñaba, negaba que el pecado original fuera heredado del pecado de Adán. Decía, ese pecado no más de ellos, ¿verdad? San Agustín fue una vez más el que luchó contra el pelagianismo. San Agustín, la teología de él es el doctor de la gracia. Decía Pelagio, bueno, no viene el pecado de Adán, simplemente nos volvemos pecadores por el mal ejemplo de las personas a nuestro alrededor. Pelagio decía, bueno, Adán hubiera muerto aunque no hubiese pecado, mientras que San Pablo dice que ¿cuál es el salario del pecado? La muerte viene del pecado, ¿verdad? Él decía que era posible vivir completamente sin pecado. Esa es la perspectiva católica. ¿Qué es lo que dice la Escritura sobre esto? Todos somos pecadores, hasta el justo peca 7 veces al día. O sea, por más buenos que seamos, no, pecamos, ¿verdad? Entonces, esos eran los principales errores, como les digo, principalmente errores sobre la gracia. El decir que podemos salvarnos a nosotros mismos. Esta es una herejía que todavía se ve un tanto el día de hoy. De hecho, el Papa Francisco, si ustedes le ponen atención, ha mencionado recientemente errores como el gnosticismo y el pelagianismo. Y él lo pone en el contexto de uno creer que por ciertas acciones uno se puede salvar. Personas que dicen, no, pues yo voy a misa todos los domingos, yo me voy a salvar. O yo rezo un rosario todas las noches, yo me voy a salvar. Eso es una manifestación de esa herejía. No estoy diciendo no hay que ir a misa y no hay que rezar. Obviamente, estas son manifestaciones exteriores de una conversión interior. Pero si en nuestro corazón vive el pecado, vive el enojo, vive el mal, ¿de qué sirve todas las acciones? ¿Nos van a salvar todo eso? No. Entonces el Papa Francisco incluso ha mencionado cómo resurge de cierta manera en nuestros días el pelagianismo en estas manifestaciones. Otra herejía, me voy a ir un poquito rápido para terminar en 15 minutos porque tenía unas cosas que compartir con ustedes, es el nestorianismo. Nestor, como el nombre Néstor, nestorianismo. El fundador, Nestorio. Esta herejía estamos ya en el siglo V, en el quinto siglo. Nestorio murió por ahí del año 431. El problema con el nestorianismo, todo comenzó porque Nestorio comenzó a enseñar que María no era la Theotokos. ¿Qué quiere decir ese término, Theotokos? La madre de Dios, o quizás más cercanamente la portadora de Dios. En inglés, God bearer, la que traía a Dios en su vientre. Entonces, él negaba que María fuera la Theotokos, que fuera la madre de Dios, en otros términos. Para él, bueno, pues Jesús era entonces dos personas. La persona humana y la persona divina. Él reconocía, bueno, sí, fue madre de Jesús, pero no madre del Cristo, del Logos. Entonces, ese fue el problema principal del nestorianismo. Esto se soluciona en otro concilio ecuménico, el concilio de Éfeso. Define como errores lo que enseñaba Nestorio, porque Nestorio decía que el Hijo de la Virgen María es distinto del Hijo de Dios. Decía que había dos personas. ¿Cuál es la fe ortodoxa? Es una persona con dos naturalezas, la humana y la divina. En el modo en que están unidas, para definir eso va a ser otra herejía, pero no es sino hasta el concilio de Calcedonia, más después,
Es todo un proceso, ¿no? De cómo la iglesia va reflexionando sobre su entendimiento sobre la persona de Cristo. Para Nestorio había entonces dos personas, era como algo esquizofrénico, ¿verdad? Tenían personalidades múltiples, ¿verdad? Entonces este concilio en el año 431 condena a Nestorio. Este concilio fue dirigido por un santo también que ustedes conocen muy bien, San Cirilo de Alejandría. Hay una parroquia, San Cirilo, y este San Cirilo fue el que combate el nestorianismo y define el concilio de Éfeso, que Jesucristo, nacido de María la Virgen, según su humanidad, es uno y el mismo, consustancial con el Padre en la divinidad y consustancial con nosotros en la humanidad. Está usando ese mismo término de Nicea, consustancial, de la misma naturaleza. Por lo tanto, confesamos un solo Cristo, un solo Hijo, un solo Señor. De acuerdo con esta comprensión de la unión sin confusión, confesamos la Santa Virgen para ser la Madre de Dios. Esa es la declaración del concilio de Éfeso. O sea que declara, sí, María es Madre de Dios, que es uno de los dogmas sobre la Virgen María. En alguna otra ocasión, si me invita a Luz Milda, podemos dar un tema sobre los dogmas marianos, pero ese es uno de ellos, que María es Madre de Dios. Los dogmas marianos, que la virginidad perpetua, María es Madre de Dios, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María al cielo, ¿verdad? Son los dogmas marianos. Y finalmente, no son todas, son muchísimas más, pero resumiendo esta parte de la historia inicial de la iglesia, quería hablar un poco de lo que fue el donatismo. El donatismo. Esta herejía, también entre el cuarto y quinto siglo, también fue algo que peleó San Agustín. ¿Ustedes no han visto la película reciente de hace unos 4, 5, 6 años que salió de San Agustín? ¿No la han visto? Búsquenla, porque hicieron muy buen trabajo en contar varios de estos episodios, y de hecho tiene un episodio donde él está peleándose con los donatistas. El problema era este. Como ya lo mencioné, como ustedes saben, hubo un periodo de grandes persecuciones en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué pasa muchas veces cuando los cristianos son perseguidos? ¿Qué pasa algunas veces, ya por no decir muchas veces? Pues por salvar el pellejo, mucha gente pues prefiere negar a Cristo, ¿verdad? Dios nos ampare de nosotros no llegar a hacer eso. Pero en esos momentos hubo personas que lo hicieron. De hecho, de este fenómeno viene la palabra traidor, viene del latín traditor, porque traditor significa el que entrega, ¿qué? El que entrega los libros sagrados, porque era parte del proceso cuando se le hacía una acusación a alguien de negar a ser cristiano, es entregar los libros. De ahí viene el término traditor, traidor. Entonces, bueno, como les dije también, las persecuciones eran esporádicas. Entonces había unos años, unos meses en que había persecución, después se calmaba la cosa. ¿Y qué creen que pasaba con muchos de los hermanos que habían negado a Cristo después de que cesara la persecución? Querían volver a la iglesia. De hecho, había no solamente laicos, sino había incluso presbíteros y había incluso alguno que otro obispo que había negado a Cristo y querían regresar a la iglesia. ¿Qué dice la iglesia? ¿Pueden regresar o no? Sí. Buena gente nosotros, ¿verdad? Ustedes. Pues los donatistas decían, ¿quieren regresar ahora? Decía, mangos, no pueden regresar. Han negado a Cristo, se quedan fuera, decían los donatistas. Y el otro problema, también muy grande, decían que los sacramentos que eran celebrados por las personas que habían traicionado a Cristo, por los presbíteros u obispos que habían traicionado a Cristo, no eran válidos. Eso era la parte también muy importante, porque tiene repercusiones muy grandes. ¿Qué dice San Agustín? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son válidos los sacramentos celebrados por estas personas que traicionaron a Cristo? Sí. ¿Son válidos, sí o no? Sí, son válidos. Sí, porque si no, es como el día de hoy.
la efectividad de los sacramentos, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene la efectividad de los sacramentos? De Jesucristo. No proviene de la santidad del ministro. Dice San Agustín. Si fuera de esa manera, pues nunca supiéramos si tenemos válidos los sacramentos. Pero no, la gracia proviene de Jesucristo. El ministro es como conducto, es como donde fluye la gracia a través de él, ¿verdad? El ministro actuando en la persona de Cristo, porque de otra manera pues nunca supiéramos, ¿verdad? Algo parecido también ocurre el día de hoy, ¿verdad? A veces pensamos que los sacramentos son más válidos cuando vienen de los sacerdotes que otras personas. Por ejemplo, cuando hay dos líneas para la comunión, una del sacerdote y otra del laico, mucha gente, ay no, yo me voy con el sacerdote. que la comunión que está dando el laico no es lo mismo, hay menos Cristo ahí. Y díganme o no, si incluso quizás, bueno, no me digan ni levanten la mano, pero quizás hasta algunos de nosotros lo hemos pensado. Ay, no, yo mejor me voy aquí con la línea del Padre. Mínimo, pues ya el diácono, ¿verdad? Pero alguien que tenga las manos santas. Claro que tienen las manos consagradas y gracias a la acción de ellos por el Espíritu Santo que consagran el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero eso es un tipo de donatismo, es un tipo de clericalismo también, de decir que, bueno, pues uno como laico no vale tanto como el clero, ¿verdad? Es un clericalismo, es un tipo de donatismo, ¿verdad? Pues esas eran las herejías principalmente que quería compartir con ustedes, dándoles un breve vistazo pues, de lo que es la riqueza de enseñanza de la iglesia, de los resultados de estas confrontaciones que hubieron a través de la historia. Obviamente esto es una probadita, pero muy pequeñita, ¿verdad? Pero quería tomar tiempo también, si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario.